funciones, si bien es cierto, es el principal producto de desecho, ¿no? ¿Por qué? Porque trae producto de desecho del metabolismo proteico, ¿no? Regular. Pero también vamos a ver que acá a nivel renal encontramos, por ejemplo, una función hematopoyética, ¿no? Hay que recordar que acá se produce eritropoyetina. Entonces la EPO, porque así se le conoce con las siglas, tiene una función muy importante dentro de ese proceso que a nivel anatomía pues no se ve hematopoiesis, no van a ver histos seguramente, pero como anátomo, por ahí que vamos a ver de repente vaso, pero tiene una función importante a nivel anatomía. Además, hay que recordar que el riñón también tiene una función baja, que es por ahí sí tiene una relevancia, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos del buffer? ¿Por qué hablamos del buffer? Porque los buffers, hay que recordar que acá a nivel del riñón se produce, se secreta bicarbonato. El bicarbonato, justamente al igual que el CO2, van a regular el pH. ¿Estamos de acuerdo? Y el pH tiene que ver justamente, ahora, el tema del pH es un concepto de equilibrio químico, ¿no? Y a veces sobre todo es un tema de fórmulas. Pero esto de acá nos va a permitir a nosotros entender lo que se llama la homeostasis, el equilibrio interno. ¿Sí? Cuando una persona, por ejemplo, tiene una quemadura, ¿sí? La persona va a empezar justamente a hacer una acidosis metabólica, ¿no? O cuando la persona empieza a tener una infección en un foco urinario, digestivo, pero que luego evidentemente empieza a configurar al riñón y se altera los mecanismos de producción de bicarbonato, la persona entra en lo que se llama una septicemia. El concepto sepsis, ¿no? Seguramente lo habrás escuchado, no es algo tan simple de manejar. Obviamente se manejan antibióticos de amplio espectro, pero el foco donde normalmente se afecta todo es a este nivel, ¿no? Y de ahí que cuando una persona, por ejemplo, cuando uno va y recibe una medicación, sobre todo los antibióticos, si uno tiene una insuficiencia renal, no puede utilizar la dosis habitual. Porque sabes que vas a tomarte esta tableta cada 24, cada 8, qué sé yo, pero en esas personas se les hacen los llamados ajustes. Y eso no se puede hacer, ¿no? Así nada más. Lo que indica entonces que el procedimiento empieza a cambiar. La calidad de vida de una persona que tiene una insuficiencia renal es mala. De ahí que va a repetir, hoy en día, en todos los niveles de acción de salud, lo que se busca es una detección precoz de cambios que podamos evitar detener de repente acerca de esas afecciones. A la cabeza, diabetes mellitus. Diabetes, como sabemos, es una enfermedad de vasos sanguíneos. Y recordemos que todas las estructuras tienen vasos, ¿no? Por ejemplo, un diabético al año se le pide un fondo de ojo. ¿Por qué? Porque puede tener afectados los vasos retinianos, ¿sí? O sea, ya empieza a ser, en este caso, una retinopatía diabética. Al año también se le tiene que pedir microalbuminuria, porque hay que ver si ya está haciendo cambios renales. Uria, creatinina, ¿no? Entonces, si no se ve, la persona no te va a decir me duele esto, o sea, no se ve, o sea, la persona no tiene un cambio inicial, pero uno a través de estos tamizajes lo que busca es detectar esos cambios iniciales, porque cuando la enfermedad se instala, ahí viene el gran problema. Una nefropatía diabética representa todo un gasto. ¿Por qué? Porque la persona entra en hemodiálisis y eso lamentablemente no tenemos centros, ¿no? Obviamente, bueno, lo mismo que pasó con el COVID, ¿no? Apenas teníamos acá 5 camas UCI y por supuesto toda la alta mortalidad que representa. Lo mismo pasaría, o sea, imagínate que todos los diabéticos no estén controlados y todos empiecen a hacer insuficiencia renal, todos no tienen el mismo acceso a los sistemas de salud. Por lo tanto, va a haber en este caso una alta mortalidad por enfermedad renal crónica. Entonces, ese es el problema que se genera en el
sea, la funcionalidad. Y ni qué decir que acá también está la renina, que es para el control de lo que es la presión arterial. El sistema renina antipresiona los dolores. Entonces, toda esa mecánica que lo ves en fisiología, por supuesto, tenemos que empezar a entenderla, ¿no? Pero a ver la importancia que tiene justamente esta renina, ¿no? Entonces, mira acá. Bueno, acá ya está parte escrito de lo que vamos a revisar. Entonces, como sabemos, la localización de lo que es el riñón, sabemos que son órganos retroperitoneales, ¿no? El peritoneo, como ya sabemos, tiene a ser que un mesotelio, ¿no? Eso lo vamos a ver en digestivo, cuando vamos a ver la primera parte de lo que es pared abdominal. Ahí vamos a entender un poco cómo está distribuido este peritoneo. Y dentro de la parte interior encontramos a unos pliegues llamados epiclo, ¿no? Los epiclones, ¿no? Detrás del estómago es donde estos epiclones se unen, la llamada transcavidad de los epiclones, que lo habíamos mencionado en la clase pasada. Pero muy detrás de eso vamos a encontrar justamente los riñones. Es decir, cuando, o sea, para que me entiendas un poco, o sea, tú te imaginas que a una persona le disequen el abdomen, le saquen todas las vísceras y no vas a encontrar riñones, porque justamente todo ese contenido está tapizado por peritoneo. Y detrás de ese tapiz está el riñón. Por eso es que el riñón se aborda siempre desde el punto de vista lumbar, no abdominal necesariamente, porque por ahí no es el abordaje, en este caso, para poder encontrar. Ahora, una cosa, si bien es cierto, el nivel vertebral me dice que es de L12 a L3, hay que recordar que los dos riñones no se encuentran al mismo nivel, porque el derecho se encuentra más bajo, ¿no? Por lo que es el hígado. Entonces se encuentran a diferentes niveles, y de ahí que va a cambiar la relación, porque uno dice, oye, pero si acá se relaciona, ¿no? De repente con una estructura como la glándula suprarrenal, por ejemplo, o con una flexura de lo que vendría a ser el colon, en el otro lado también debería ser, pero no es así, ¿ya? Las relaciones de ambos riñones son variables, ¿ya? A pesar de que de repente podamos encontrar órganos homólogos en ambos lados. De ahí lo vamos a ver. Ahora, ¿qué cara hace el riñón? Por supuesto que la cara anterior, si nosotros la viéramos desde este lado, estaría elevada. Eso no significa que es convexa. Lo otro es que tiene justamente unas abolladuras, y esas abolladuras es justamente en función a lo que vendría a ser los lóbulos renales. A nivel de lo que es el riñón se forman unos lóbulos que lo vamos a ver, y eso justamente le da la forma abollada. Y por supuesto no es rugosa, por supuesto su superficie es lisa. Atrás no hay justamente una elevación, se dice que es casi plana, ¿verdad? Esa es la característica. El borde se refiere a estos dos. Este es el lateral, por la forma convexo, ¿estamos de acuerdo? Pero la parte medial, que vendría a ser de acá, sería cóncavo. Y aquí hay que recordar que en esa concavidad hay un espacio. Y el espacio se llama seno, ¿sí? Seno renal. Y el contenido, o sea, la pelvis, arteria renal y vena renal, eso se llama pedículo renal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que hacer esa diferencia entre el espacio y el contenido, que eso lo vamos a ver justamente en su cara medial. En sus polos, hay que recordar que acá hay un polo superior, como ya sabemos, ahí van a estar las glándulas suprarrenales. Y como vamos a ver acá, una cosa importante, no están en un íntimo contacto. Alguien los va a separar, aquí lo vamos a ver. Y abajo, por supuesto, nada, ¿no? En ese caso, no hay un órgano directamente unido, ¿no? Una relación inmediata con lo que es el riñón. Cuando uno hace un corte, ahora sí para ir entendiendo la configuración interna, tenemos que ver lo siguiente. Con esto te vas a guiar. Aquí tenemos la corteza. ¿Cuál es la corteza en el esquema? La corteza es este espacio blanco, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Todo este espacio, esto viene a ser la corteza. Muy bien. Encima de la corteza, esto que estamos viendo acá, esto viene a ser la cápsula renal. ¿Ya? La cápsula renal vendría a ser entonces la estructura, ¿no? Digamos, más externa del riñón. Pero este riñón, a la vez, presenta por fuera un tejido adiposo, una grasa perirenal,
y esa grasa está en un espacio, que es justamente la siguiente región que estamos viendo acá, el espacio intraluminal, pero ese espacio está lleno de tejido adiposo. Y por fuera de ese tejido, o sea, en este caso mucho más externo, ya vamos a encontrar un tejido consistente, resistente, llamado fascia renal. Esta fascia tiene dos hojas. Hay una hoja anterior, que es la fascia de Gerota, y una fascia posterior, que es la fascia de Zuckerkörper. Ahí viene el tema, para un poco explicar. Las dos fascias, acá, yo tengo acá las dos, llegando arriba, se unen. Alguien dirá, pero no, arriba no está la glándula suprarrenal. Se unen, forman un pliegue y luego se vuelven a separar. ¿Estamos de acuerdo? Y vuelven a, en este caso, envolver a la glándula suprarrenal. Por eso se dice que la fascia, o las dos hojas en este caso, anterior y posterior, arriba están unidas. En cambio, abajo se mantienen separadas. Abajo, cada una lleva. Obviamente hay grasa y toda esa región, pero arriba se unen. Entonces no te olvides, aquí hay una unión primero y luego envuelve a la glándula suprarrenal, que era lo que te estaba mencionando. Bien, ahora vamos a ver. Cuando uno ve el corte, ¿no?, de ese riñón, nosotros entonces estamos observando que aquí se divide en dos partes. Primero, la parte externa. Esta parte externa, muchachos, que vemos acá, es solamente la corteza renal. Pero como ya sabemos nosotros, esta corteza está conteniendo a las nefronas, parte de ella, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a ver que las nefronas están formadas por qué. A este nivel están los corpúsculos renales. Aquí se le llama corpúsculos renales al glomérulo y a la cápsula del pulmón, ¿no? A esos dos obviamente se les llaman corpúsculos renales, ¿no es cierto? Y por supuesto a los túbulos contorneados proximales, que es lo que vamos a encontrar dentro de esta corteza. Muy bien. Ahora, la parte más interna es la que tiene en este caso el mayor volumen. Y en esta región nosotros encontramos a estas estructuras que tienen estas estrías, que vienen a ser en este caso las pirámides, ¿no es cierto? Las pirámides, en este caso, de Mantilli. Aproximadamente, porque obviamente siempre se habla de rangos, pero en promedio, por eso le colocaba esta X así, en promedio, ¿no?, eso es lo que menciona la Natalie, hay 9, en este caso, pirámides de Mantilli por riñón. Pero estas, como ves, no están apiladas unas con otras, sino que en este caso están separadas por unos segmentos, es decir, esta es la corteza, y la corteza envía septos, y de esa manera los va a separar. Esos septos se le llaman columnas de Bertini, las columnas de Bertini, ¿ya? Y esas columnas justamente van a separar. Ahora, esta pirámide tiene una base, que la base obviamente está en contacto con la corteza, pero el vértice va a estar en contacto con quién. Ahí vamos a encontrar la llamada papila, y la papila vendría a ser en este caso esta abertura. Pero esta papila justamente va a continuarse con el cáliz menor, ¿ya? Se va a continuar, esa es la continuación ahí. Ahora, al conjunto de una pirámide con su corteza se le llama lóbulo renal. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener cuidado con ese concepto. El lóbulo renal, como ya habíamos mencionado en su momento, se puede exteriorizar, sobre todo en el nacimiento. Se encuentra justamente que ese riñón del recién nacido tiene justamente esas abolladuras mucho más marcadas, ¿ya? Mucho más marcadas, pero no es otra cosa que lo que observamos es el lóbulo renal, ¿ya? Por si acaso. Bien. Y por supuesto que aquí van a continuarse los cálices, ¿no?, que ya sabemos que en promedio de los menores es de 3 a 5, y en el caso de los mayores que van a ser de 2 a 3, que van a conformar en este caso a lo que es la pelvis renal. Ahora, a este nivel, ya que estamos hablando de hacemos otra aclaración, otra explicación sobre este tema. Dentro de lo que es la función de formación de orina, hay un concepto físico que muchas veces, ¿no?, lo obviamos acá. Esto de acá lo vamos a borrar porque no es parte de la llamada concentración. ¿Sí? Concentración.
La palabra concentración no es otra cosa que la cantidad de solutos en un volumen, digamos, agua. Esa sería una concentración. ¿Sí? Entonces, una de las funciones del riñón es justamente eso, la concentración de la orina. Porque muchas veces la orina puede salir diluida, pero ni se concentra, ¿no? Y hay que recordar que eso va a depender de la cantidad de agua, por eso la regulación de agua también parte a nivel renal. Ahí viene el tema. El color de la orina no se asocia a una infección. Si una persona, porque a veces dicen, oye, vamos por partes, partamos de lo normal. ¿Qué color tiene la orina? ¿Qué color tiene la orina? Amarillo. Transparente. Su color es, tienes que decirme con todo el concepto, porque si yo leo amarillo, me imagino algo amarillo, maldito, o sea, no sé. El concepto es ámbar cristalino. Ámbar cristalino, es su color, ¿no? Ahora la pregunta es, en algún momento ese color se ha intensificado, o sea, se ha vuelto como, o sea, siempre la comparación, ¿no? Y eso es otra cosa, ustedes como estudiantes de medicina tienen que acostumbrarse al lenguaje popular, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Una vez una señora llegó, ¿no? Le señora, ¿por qué ha venido usted? Dice, doctora, lo que pasa es que yo orino duro. Pues yo pensé con calma, alguna vaina. Pero ¿qué pasó? Que la persona le llamaba a orinar a defecar, que estaba estreñida. Entonces ahí ya tienes que ir escarbando para ir entendiendo esos conceptos, ¿no? Porque te vas a encontrar con esos lenguajes y tú tienes que ser muy académico en usar siempre la comparación. Porque la señora dice, orino bien oscuro, doctor. ¿Qué es oscuro? No sabes. Tienes que darle una comparación para que tú lo puedas entender. Señor, orina como el aceite, no más oscuro. Como esté cargado, así orina. Entonces ya vas. Porque uno dice, no, yo no orino oscuro como el aceite, doctor. Para él es así. Entonces, orinar como el color del aceite no es una infección. ¿Correcto? Entonces, no, o sea, primera cosa que tenemos que quitarnos del chip es que el color está asociado a la infección. Hay personas que tienen infección urinaria y que orinan transparente, no hay ningún problema. Entonces no va asociado a eso. Sin embargo, y viene el tema, cuando una persona aumenta el consumo de sal y el consumo de colesterol a través de diferentes formas y disminuye el consumo de agua, lo que precipita es la llamada cristalización. Es decir, esas sales se van a nuclear y después de nuclearse se cristalizan. ¿Y esa cristalización qué forma? Cálculos. Y ese es otro problema que podemos encontrar en este nivel. ¿Por qué? Porque aquí, recuerda algo, esta es vía urinaria ya, el uréter. Muchachos, el uréter es cerrado, es músculo. ¿Alguien podría entender por qué si el uréter solo conduce orina, y la orina es un líquido, y es más, el uréter tiene la forma del sentido de la gravedad, ¿no? ¿Por qué debe tener musculatura? No tiene sentido. Pero tendría sentido entender que el uréter, su luz, o sea, lo que está por dentro, es así, cerrada. Y conforme se forma la orina, se va abriendo. O sea, eso se llama peristaltismo. Eso explica por qué hay músculo en el uréter. Y obviamente como músculo que se abre y se cierra, puede estar en contacto con esos cristales y provoca dolor. Ese dolor es un dolor tipo retortijón, a lo que se llama cólico renal. Cólico, aunque en realidad la palabra no es renal, ¿no? Es cólico ureteral, ¿no? El riñón no duele, por si acaso. El riñón tiene inervación. Toda la gente le duele el riñón no duele. Lo que puede doler es seguramente la cápsula que está por fuera, pero el parénquima no tiene. Normalmente el dolor acá, de cada 20 personas que llegan con un dolor atrás, es por contractura muscular. Por eso, porque el dolor tiene que ser referido o irradiado hacia de lo que es el flanco, hacia el hipogástrico.
y obviamente es un dolor muy marcado. Pero te decía, en esta región que nosotros estamos viendo anatómicamente, es a ese nivel donde empiezan a ver los famosos cristales o cálculos, que estos en el trayecto van a ir descendiendo, ¿ya? Van a ir descendiendo, y hay personas, por supuesto, que lo han dicho, ¿no? Al momento de visionar, han sentido, ¿no?, ese golpe, ¿no? Claro, pues sabemos que el baño es de porcelana, ¿no? Y obviamente un cristal emite un sonido, ¿no? Un sonido timpánico. Dice, sí, lo paro botando mi piedra, yo no. Sí, no. Definitivamente por esa cristalización. ¿Sí? Ahora mira acá. Como el riñón, obviamente todas sus funciones como tales, aparte de lo que es las células, ¿no? Como ustedes saben, hay una serie de células que están en el corpúsculo de Purkinje con funciones específicas. Aquí la función renal parte de su vascularización. Y eso es lo que tenemos que ver acá en el esquema para ir entendiendo entonces cómo es que llega anatómicamente, cómo está vascularizada la renal. Entonces, primero, recordemos que en el riñón tomamos como referencia lo que se ve al fondo, muchachos, sería la columna vertebral, y de acuerdo a lo que nosotros ya lo hemos visto a nivel de lo que es la arteria, la aorta descendente, la aorta siempre está orientada lateralmente a la izquierda, ¿cierto? Por eso acá está el lado izquierdo, y la vena, en este caso sería la vena cava, ¿no es cierto?, a la derecha, orientada siempre a la derecha. Ahora, las venas siempre están por delante de las arterias, eso no hay que olvidarnos. Y por eso, de esta manera, concluimos que la vena renal izquierda tiene mayor longitud, ¿no? Porque se encuentra más orientada a la derecha. En cambio, a nivel de la arteria, lo contrario. Al estar la aorta más a la izquierda, la derecha va a tener mayor longitud. ¿Ya? Siempre nos hacen esas comparaciones a nivel derecha. Ahora sí. Cuando empieza, muchachos, cuando empieza a ingresar, acá está la aorta, ¿estamos de acuerdo? No, acá está la aorta, ahí está, esa sería la aorta, y este uno vendría a ser la arteria renal, que es la que ingresa, la que va a estar en el pedículo, ¿no? Junto con la vena y la pelvis. Ahora, esta va a dividirse, y nuestra primera división es para sus segmentos. Por eso se llama 2, sería la arteria segmentaria. Ahora, ¿recuerdas que acá nosotros habíamos mencionado que todo este segmento que viene a ser la pirámide, ¿correcto?, con su corteza, todo este es el lóbulo. Por eso que, como ves acá, está recorriendo, ¿sí?, todo el borde del lóbulo. Y acá también. Entonces, como acá, si queremos hacer una analogía a este nivel, si acá colocáramos, muchachos, ¿sí?, otra pirámide, mira acá, muchachos, otra pirámide acá, nos estaríamos dando cuenta que esta arteria está entre dos lóbulos, ¿correcto? Por eso se llama la interlobular. Luego, estas ramas, si queremos acá seguir haciendo el esquema, muchachos, acá estas ramas van a arquearse. ¿Estamos de acuerdo o no? Van a arquearse. Obviamente de ambos lados van a hacer anastomosis ahí. Entonces, esas arterias que se están arqueando son las arcuatas, ¿correcto? Las arcuatas. Y ojo, las arterias arcuatas, como puede ver, están en el límite, entre lo que es que, acá, para no olvidarnos, está entre el límite de la corteza, ¿sí o no?, y la médula, ¿sí o no? Eso sería. Entonces, ten cuidado con esa localización de las arcuatas. Y mira, estas arcuatas se empiezan a ramificar. Ya, entonces, como ves, estas ramificaciones pequeñas, muchachos, estas ramificaciones pequeñas en la rodilla, ¿no?, ahí se empiezan a ramificar, acá también se empiezan a ramificar, ahí empiezan a... Todas esas ramificaciones que vemos acá, que ya están a nivel de ¿dónde? De la corteza, ¿estamos de acuerdo? Estas de acá se van a llamar las arterias interlobulineares, acá, que está con el número 5. Ahora, ojo, hasta ahí
son arterias. Pero recuerda que cuando estas disminuyen su calibre, ¿estamos de acuerdo? Se van a transformar en arteriolas. Ahora recuerda, están en la corteza. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que a nivel de la corteza se van a encontrar ¿quiénes? Los corpúsculos renales, ¿sí o no? Y los corpúsculos renales, como ya sabemos, tienen un glomérulo, ¿no? Y ese glomérulo que tiene una arteriola aferente, ahí viene la aferente. Luego la aferente, como se va, en este caso se va a dividir, va a formar los famosos capilares, ¿no es cierto? Los capilares. Y luego estos se unen para formar a la arteriola que sale, ¿no? Que sería la efere. Correcto. Entonces, ese sería todo el circuito que tiene que recorrer, en este caso, la arteria desde que se ramifica para que llegue, obviamente, hasta la efere. Entonces, este sistema de vascularización lo tienes que conocer. Algo nada más adicional de los siguientes. Cuando hemos hablado acerca de los polos, bueno, uno grafica por la forma, ¿no?, clásica, ¿no?, del esquema del riñón, pero en realidad igual acá, ¿no? Pero acá solamente para hacerte la aclaración. Normalmente, o sea, los polos, en este caso, los polos superiores, los polos superiores tienen una menor distancia, muchachos. Y obviamente es por la orientación que tienen. A eso me referí, ¿ya? Entonces, acá están la distancia de los superiores en relación a los inferiores. Entonces acá tienen en este caso una orientación, ¿correcto?, más central, que permite entonces que esta distancia esté más cerca. Entonces no es que ambas distancias de ambos polos, superiores e inferiores, sean iguales, ¿verdad? Y es por la forma como están orientados